que organiza la APEDE. Y ahora estoy con un joven profesional panameño bastante conocido, por lo menos acá entre los medios de comunicación social, don Hugo Wood. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Un placer estar contigo. Gracias. Hugo es un ejecutivo responsable del área de relaciones gubernamentales o aspectos gubernamentales de una empresa muy reconocida como lo es Johnson Pero no vamos a hablar de Johnson. Hugo Wood también se ha dedicado a estudiar, le ha metido horas de estudio al tema de caja de seguro social. Lo primero que quisiera preguntar a alguien, a un panameño que se ha dedicado a estudiar el tema, ¿cómo hacemos para que el resto de la población entienda que cualquier decisión que tomemos para resolver el problema, particularmente el programa de invalidez, vejez y muerte, cualquiera que sea la decisión, no va a ser agradable? Sin duda, y yo creo que el primer paso es entender qué es el concepto de seguridad social. Yo creo que la caja es la institución que lo provee, pero para mí lo más importante es que comencemos a hablar de por qué la seguridad social Ujú. debe existir. Y de ahí debemos partir del hecho de que este concepto es relativamente nuevo, o sea, no tiene más de 120 años de existencia. Comenzó en Alemania con Otto von Bismarck, que preocupado porque los trabajadores de las fábricas morían en su vejez en la fábrica. O sea, En el llegaba puesto de trabajo, a los morían en el puesto 50 de años trabajo. llegabas, que bueno, en ese tiempo la expectativa de vida es 50 años, y llegabas a esa etapa y tenías que seguir trabajando porque no podías subsistir de otra manera. Entonces, este señor que fue uno de los principales visionarios en temas de protección social dijo, esto no puede suceder, porque no solamente por la vida de ellos, sino por la vida de sus hijos, de sus nietos. Hoy vemos la importancia de que el abuelo o la abuela tenga un rol en el hogar, y ese rol lo tiene porque tiene la posibilidad de ocuparse de eso. Si no existiera la seguridad social, eso no fuera posible. Todos nuestros abuelos tuvieran que trabajar hasta el último día de su vida. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, por qué existe. En Panamá hemos definido que eso se va a proteger o salvaguardar a través de una caja de seguro social cuya ley es de 1941 y que viene de hecho inspirada por Alemania. Arnulfo Arias en su momento, que fue uno de los principales ideadores de este concepto, estudió en Alemania, se trajo el concepto y logró pasar la ley que bueno, fue muy de avanzada en esa época. Sin embargo, con el tiempo se ha ido cambiando un poco la misión y la esencia de la caja. Y creo que Eso ese es mismo el le iba a importante. decir. Cuando empezó, y hay un dato que para mí es aleccionador, y es que por cada trabajador que cotizaba, perdón, por cada jubilado que ya había cotizado, habían 252 trabajadores que aportaban a esa jubilación. Es lo que le llaman la pirámide, como dice la pirámide. Esa pirámide en los 90 se volvió a calcular y pasó de 250 a 50, por cada jubilado 50. Hoy, Edwin, no tenemos datos actualizados porque la Junta de Sí. Técnica Electoral todavía no nos ha compartido, pero lo que se estima es que ya llegamos a la paridad, de que por cada trabajador que aporta hay un jubilado. Eso cambia completamente la dinámica por la que se creó el concepto en el 41 y por eso que es el momento, ya el momento es imperante de volver a Pero, reformarlo. Sí. Hugo, algunos también estudiosos y economistas del tema dicen que, por ejemplo, que si Panamá llegara a tener pleno empleo y en el pleno empleo todo el mundo está cotizando al Seguro Social, eso no resolvería el problema tampoco. No resolvió el problema tampoco porque, y es uno de los temas que tristemente se ha manejado de la ideología, que es el tema de los parámetros del sistema. El sistema puede ser sostenible en la medida que los parámetros lo sean. Uno de los parámetros importantes es la edad, en qué momento te vas a jubilar. Y ese es un criterio, pero el enfoque principal es la expectativa de vida. ¿Por qué? Claro. La seguridad social estuvo concebida, como vuelvo a Alemania, para que las personas tuvieran que vivir una vejez digna sin tener que trabajar los últimos 10 años de su vida. Pues se alargó un poco en 10, 12 años. En Panamá, el 95% de los panameños devengan más de la caja de lo que aportó en su vida laboral. ¿Y eso por qué sucede? Porque la edad de jubilación se ha mantenido, digamos, igual y la expectativa de vida ha venido creciendo. Entonces, como te decían, si en el siglo XIX era de 50 años, hoy estamos hablando que los hombres viven en Panamá en promedio 77 años y las mujeres 81. Entonces, si los hombres, digamos, mueren antes que las mujeres, en Panamá tenemos algo inverso en cuándo te puedes jubilar. Que la mujer se jubila a los 57 y el hombre a los 62. Entonces, este dato del 95% es clave porque
obviamente podemos entender que si una mujer se jubila a los 57 y su expectativa de vida es hasta los 81, está devengando una cantidad de dinero de la caja 24 mucho años. mayor de lo que aportó. Es el tema. Aquí la mínimo son 240 cuotas que tú la puedes hacer fácilmente en menos de 25 años. O sea que ya de salida, por el parámetro del sistema, tú estás supuesto a devengar más del Estado, 10 años más del Estado de lo que aportaste. Entonces, esos son los tipos de conversaciones que hay que tener fuera de la ideología. Son datos, son hechos que están ahí. La OIT en su famoso informe lo terminó de confirmar y tener la posibilidad de debatirlo en ese nivel de raciocinio, de ideas, es clave y yo soy optimista de que Panamá ha sido capaz de ponerse de acuerdo en los momentos Pero importantes. ¿cómo logramos eso si estamos viendo las escenas que nos llegan desde Francia? Claro, y yo creo, Por llevarlos a la edad que sí, tenemos en Panamá. sí. Y bueno, ahora que dices eso, te hago la pregunta. ¿Tú pensarías que Panamá, en términos de edad, está entre los que se jubilan más temprano o más tarde en América Latina? ¿Qué pensarías? ¿Qué A mí verías? se me antoja pensar más temprano, porque yo que tengo 62 años, a mí no se me ocurre jubilarme. Bueno, te cuento que después de Haití y Venezuela, somos la población que más joven se jubila. Más joven. Haití 55. Bueno, más joven por ley. Sí, sí, Bueno, por ley, por yo ley, por ley. respondí de otro ángulo. De acuerdo, Sí, por ley. O yo sea que respondí por la ley lo mínimo, digamos. Entonces, en los otros países por más edad. por más edad. Vamos, o sea, nos podemos ir a, por ejemplo, vámonos a Uruguay, 65 años. De hecho, en Europa, ya la OCDE ha establecido que la métrica ideal debe ser 71 años en Europa. Igualitario, hombres y mujeres. Hombre y mujer por la misma edad, Entonces, exactamente. o sea, lo de Francia ahora que es un hecho aislado por también la cultura francesa y todo el tema de sindicatos, hay unos, digamos, elementos adicionales, pero en Panamá tenemos que comenzar a entender más allá de cuál debe ser la edad de más, es que queremos que sea una seguridad social, queremos que sea una sostenible, que no tengamos que emparchar cada 10 15 años, o queremos estar en este proceso, digamos, continuo de supuesta mejora cuando los parámetros, o sea, indican que vamos a tener que caer en una deuda. Y Edwin, aquí el tema principal es que no se habla mucho. El riesgo macroeconómico más importante del país es la caja de seguro Sin social. duda. Grecia cayó en default por el mal manejo del sistema de pensiones. ¿Y esto es por qué? Porque el Estado, en vez de poder aportar dinero a la educación, infraestructura, a la salud, tiene que sacar del bolsillo y pagar las pensiones. Y eso es un monto que o sea, digamos, no tiene retorno, más que obviamente salvaguardar la dignidad de los trabajadores. Pero bueno, en términos macroeconómicos, como te digo, no nos va a generar capacidad, por ejemplo, de endeudamiento futuro si lo necesitamos. Y tiene muchas otras repercusiones que son muy Casualmente, profundas. ayer conversábamos con el dirigente político José Blandón, quien en la entrevista desarrolló eh, un poco su lectura del tema de la Caja de Seguro Social. Y yo le preguntaba a José Blandón cuando desarrollaba, digo, bueno, pero ¿dónde encontramos ese punto de equilibrio? Y si el punto de equilibrio podría estar, porque esta historia que usted nos acaba de contar en una píldora de cómo empezó el Seguro Social, a mí me la contó mi señora madre, que murió hace 2 meses de 102 años. Me dijo, Mm. originalmente no había prestaciones médicas, era un fondo de ahorro para tu jubilación. Pero en el tiempo tenemos esta distorsión de que el Seguro Social está lleno de hospitales por todos lados, planillas de médicos, de enfermeras, para médicos, etcétera, etcétera. ¿Será que ahora llegará el momento de debatir que le quitemos al Seguro Social las prestaciones médicas y que las prestaciones médicas las desarrolle a quien le corresponde, al Estado? Mira, mi postura, Edwin, es que ese debe ser el camino. Yo te pregunto, si tenemos que ubicar un perfil de un profesional que lidere una caja, que maneje todo el tema de salud, que tiene un conocimiento, y el tema de pensiones, que es algo completamente distinto, porque es un tema meramente Así es. financiero, o sea, busquémoslo. Yo quisiera conocer a esa persona que tenga ese conocimiento amplio y que pueda dirigir una institución. Creo que los directores, para mí, son superhéroes, hacen lo que pueden con el conocimiento que tienen, pero la institución es demasiado obesa para la función que tiene. Hay otros países como referencia que lo que han hecho es que han dividido esa función. Hay superintendencias digamos, de pensiones, no vamos muy lejos. En Costa Rica tienen una y esas superintendencias lo que hacen es que permiten que haya una libertad para que cada uno de los trabajadores defina a dónde quieren que se le administren sus fondos de Ujú, pensión. sí, En Panamá hoy tenemos un monopolio. Hoy los trabajadores no podemos escoger ese 9.25% que nos devengan del cheque todos los meses a dónde va. Va a la caja y punto. Y tenemos que esperar
que la caja lo maneje de manera adecuada y que el rendimiento cuando lleguemos a nuestra edad digamos, nos represente un valor. En otros países eso no es así. En otros países te obligan a que tengas que pagar la pensión porque está aprobado, Evin, que los seres humanos no consideramos de manera eficiente las consecuencias de nuestros actos presentes en el futuro. Entonces, si tú le preguntas a la gente, ¿usted estaría dispuesto, si fuera por voluntad, pagar casi 10% de su salario a las pensiones? Porque esperar 20, 30 años probablemente diga, no, ese dinero yo lo puedo usar Pero ahora. Hugo, fíjese que en el caso de Colombia, el señor Petro tiene a Colombia alterado porque ahora quiere Atrás. caminar en dirección Sí, a lo que tenemos en Panamá. sí, Y los colombianos están diciendo de ninguna manera. de ninguna. Mientras que por otro lado en Chile, el presidente Boris tiene el enredo con los fondos de retiro, los fondos de pensiones. Entonces, pareciera que nosotros estamos en el debate de ambos. Sí, te diría que sí, pero no, porque en Chile anteriormente el enfoque principal era darle, digamos, mayor autonomía a las AFPs. Correcto. Acá lo que, por ejemplo, estamos proponiendo pensamos que sería lo ideal es darle la posibilidad al ciudadano que escoja quién le administra los fondos, que es distinto a simplemente darle una, digamos, una autonomía completa a los fondos de pensiones. Yo creo que tener una superintendencia, por ejemplo, que la caja pueda tener, digamos, sacar el tema de administración de pensiones únicamente y lo pueda descentralizar y que haya algunos otros que puedan manejar ese riesgo, le permitiría al ciudadano también exigir más cuentas. Y es un tema, yo el otro día estaba preguntando a unos compañeros si ellos sabían a la fecha cuánto habían aportado a la caja. Ujú. Ninguno me ha dicho, y tiene más de 15 años trabajando, y eso es porque hoy día no tenemos la posibilidad de entender en nuestra vida, calcular en cuánto dinero queremos tener para jubilarnos. Hoy en Estados Unidos y Europa, por ejemplo, No hay forma. hay un concepto que se ha puesto de moda que se llama FIRE, que significa Financial Independence Retirement Early. Es, ¿qué tengo que hacer en mi vida laboral para ser independientemente, Temprano. para tener financieramente Retirarme independiente temprano. y retirarme temprano? Esa es la conversación que se tienen hoy. ¿Cómo hago para los 45 años, un profesional joven, para retirarme y no tener que ir a trabajar más y ser libre? Esa conversación para mí tiene un mensaje ulterior y es en qué momento de la vida nosotros hemos aprendido, hemos pensado en definir cuándo me quiero retirar y con qué dinero me quiero retirar. Eh, No lo tenemos, no creo que es una conversación Acá en Panamá no lo no tenemos. tenemos esa conversación y yo un llamado que le hago a jóvenes profesionales sobre todo es que comiencen a considerar esa pregunta. Si es esperar hasta la edad que establece la ley, los hombres 62, mujeres 57, o lo puedes hacer antes y eso implica una serie de acciones y sacrificios. Hay, por ejemplo, planteamientos de que tú debes poder ahorrar el 50% de tu salario para poder cubrir varios años de tu jubilación y poder retirarte. Hay otros que indican que hasta más. Pero es eso, poder pensar de nuestros ingresos, cuánto estamos destinando más allá del seguro para poder, digamos, tener una vejez digna. Y esa conversación Porque no la tenemos. lo cierto es que yo que acabo de meter mis papeles Mm. y me hicieron una proyección de cuánto me toca, yo, espérate, si yo me quisiera, ok, no quiero verle más la cara a Flor a las 6 de la mañana, ya no quiero hablar más, me voy a vivir a Yo mi casa en la playa. Eso no me alcanza, porque mi nivel de vida está a otro nivel muy diferente a lo que me toca por la dichosa pensión del Seguro Social. Entonces digo, espérate, esto no está bien. Mira, Pues, digo yo que lo digo yo ahora que me toca, no, mentira, yo vengo hablando de esto hace mucho tiempo atrás. O sea, claro, ¿cómo logramos que yo me quiero retirar con $5,000 mensuales? Bueno, Seguro Social, dime qué tengo que hacer. eso es. Ahí es donde iba. Y Edwin, hay un tema. Aquí hay dos sistemas, dos Sí, subsistemas. correcto. Sistema de beneficio definido que se llama beneficio definido porque tú sabes hasta cuánto puedes recibir. Por ejemplo, un profesional como tú que ha trabajado tanto en periodismo y en tantas áreas, tú pudiste haber devengado anualmente, por decir un número, $100,000. Haber devengado, digamos, unos $10,000 al mes. Por ley, en tu subsistema, lo máximo que puedes ganar es $2,500. 2,500. No hay forma, no importa que hayas, no importa. En el sistema donde yo estoy, y están los que comenzaron a cotizar a partir del 2008, que es el subsistema mixto, no es así. Tenemos una cuenta individual y todos los meses, de ese 9,25 que nos quitan para el seguro, 7,75 se va a la cuenta individual, como es una cuenta que tuvieras en el Banco General, que es una cuenta que cada mes va sumando. En mi subsistema, cuando yo llegue a mi edad de jubilación, como está, se me va a hacer un cálculo de toda esa suma, más el rendimiento que la caja debió utilizar todo ese fondo para poder invertirlo en bonos,
en diferentes áreas, en bienes raíces y demás. El tema de eso es que hoy yo no tengo la capacidad de entender a través de la caja, buscar en línea o cuánto yo he venido ¿Cuánto sumando, hace? porque yo he tenido varios trabajos, soy abogado, he trabajado en distintas áreas y mi salario ha cambiado durante el tiempo. Pero eso soy yo que estoy formal. Edwin, en Panamá la La informalidad informalidad es sigue altísima. creciendo. Así es. Estaba contando René Quevedo, experto en temas laborales, que estamos aportando 20.000 empleos informales al mes, Panamá, y eso es crítico porque esa informalidad se aleja de un sistema estructurado de pensiones para poder ver la vejez. Entonces, ese es otro tema. Entonces, lo que quiero es que también dejar sentado de que quien nos está escuchando y viendo piensen, ¿qué sistema estoy? Y si estoy en un sistema como, digamos, el de Edwin, que es hasta $2.500 en el mejor de los casos, piensa, si tú puedes vivir de $2.500 el resto de tu vejez. Si no, entonces hay que comenzar a buscar otros mecanismos para poder aportar seguros. Si no estás en el de Edwin, estás en mi sistema. Si tú ganas, digamos, $1.000, piensa que de $1.000 al mes, 7.75 de eso va a un fondo. Y dependiendo de la cantidad de años que trabajes, se te da una proporcionalidad al mes comparado con la expectativa de vida. Eso es como funciona el sistema hoy, Edwin. Y volviendo a tu primera pregunta que me parece clave. La amplia mayoría de panameños con los que yo converso no tiene No tiene. conocimiento. Yo soy profesor en la Universidad de Economía y Ciencias Políticas y a mis estudiantes siempre les pregunto si lo que le vengan del cheque sabe para dónde se va. No ha habido uno que me haya podido No, no, responder. no. Ni lo vas a encontrar. Y esos son estudiantes, pero más adultos tampoco. No saben del impuesto, ¿cómo se llama? Seguro educativo, no saben de seguro social, los que pagan impuestos sobre la renta. La mayoría de panameños no tienen mayor conocimiento de esta historia y te lo están quitando todos los meses. Te lo están quitando Y todos los meses. piensen, ¿qué pudieses hacer con ese dinero? Si no te Así imagínate todo lo que es. pudieses ahorrar en un año, tuvieras en diciembre tú, ¿sabes? Y en el caso del seguro social, que no es poca cosa, no es poca No, cosa. es lo que más, junto al impuesto de la renta es lo que Entonces, lo que han tenido que hacer algunas personas que tienen esa capacidad de planificar en el tiempo es buscarse estos fondos privados de que Profuturo y etcétera, pero ese es el que le sobra un dinero que puede hacerlo. Y el que no, ¿en qué condiciones se jubila? Dijiste al inicio algo que es un componente de la realidad social, familiar en Panamá. Los abuelos, en un segmento de la sociedad, los abuelos, las abuelas siguen siendo aportadores en las economías familiares. Todavía eso ocurre. Sí, y hay un impacto adicional en el mercado laboral, Levin, que es que si a la edad de esa vejez tú tienes que seguir trabajando, porque conocemos muchas personas que tienen edad de jubilación y siguen Y siguen trabajando. trabajando. Y yo se lo respeto y creo que, o sea, el panameño hoy tiene la posibilidad de trabajar dignamente hasta los 70 años sin ningún problema. O sea, Edwin, yo te veo entero y eso que ojalá puedas seguir Sí, aportando desde estas tribunas y otras para Panamá, y sé que puedes hacerlo así como muchos otros profesionales. Y yo creo que ajustar la edad más hacia la perspectiva de vida, yo creo que es reconocer esa vitalidad que tenemos en Panamá y darle, digamos, un apoyo, un impulso adicional. Y digamos, eso es el lado positivo. El lado negativo es que si tú te quedas en estos puestos de trabajo, también previenes o limitas que otros que jóvenes otros entren. asciendan. Entonces, Sí. si los jóvenes no pueden entrar y el desempleo juvenil siguen creciendo, es otro, o sea, es una consecuencia adicional que tiene este tema de los parámetros. Entonces, Sabes, Hugo, que me da sí, mucha risa, porque me da risa, de verdad, ¿cómo es que es mejor es reír para no llorar? Yo me puse a hacer un ejercicio, porque hasta en eso es absurda la ley del Seguro Social. Ajá, metí mis papeles, iba a meterlos. Más o menos averigüe cuándo me va a tocar tanto. Ah, ok. Oye, y si yo quiero que me toque tanto más, ¿qué tendría que hacer? No, es como una desmotivación. O sea, no hay elementos en la ley de seguro social para engrosar tu expectativa de jubilación. No hay forma. Es más, me dijeron, no, no, no hagas eso, no, coge lo que te toca y Y ya. cambia. Porque si te vas a poner y que, bueno, ¿cuánto más yo voy a pagar y cuánto tiempo más tengo que pagar para llegar a determinar o al tope, 2.500? La misma persona dice, "Ey, no, no te pegas en eso. desconéctate, desconéctate, Sí, olvídate de eso, porque sí, 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 es más que complicado, sí. es más que complicado. Pero bueno, estamos en Panamá, el debate se sigue postergando. Yo con mucha pena tengo que decir que el presidente Cortizo va a terminar su quinquenio
y evidentemente no va a mover un dedo por el tema seguro social y evidentemente pues le deja ese tamal a la próxima administración, porque creo que lo responsable hubiera sido que la administración Cortizo dejar una base, una plataforma, para que el siguiente gobierno comenzara a ejecutar a partir de esa plataforma. Sí, y aquí si me permite, yo creo que poner el enfoque en el gobierno es importante, pero yo también quisiera, estamos en la conferencia de ejecutivos de empresa, yo quisiera también hacer un llamado a los ejecutivos que nos escuchan y nos ven, de que hay formas de poder aportar a este desafío. Hay mecanismos para que internamente en las empresas se les pueda invitar, incentivar a los trabajadores a que aporten un Eh, poco más. De hecho, hay uno muy conocido que se llama Ahorra Más Mañana, Save More Tomorrow, que ha sido desarrollado en muchas empresas y es un concepto muy sencillo, y es cómo anclar los ascensos, los aumentos de salario de los trabajadores y que esos aumentos, que es el dinero que no tienes ahora, esos aumentos, un porcentaje de ese aumento vaya a un fondo automáticamente y tú no lo ves, o sea, que te aumentaron y digamos que te aumentaron $100, que tú te comprometas a que 50% de tu aumento sí, vaya al fondo. Todos los meses eso va a ir, digamos, sumando y cuando termine tu etapa laboral vas a tener un fondo importante como adicional. si tuvieras una libreta de ahorro. Y eso está demostrado que en psicología le cuesta al ciudadano desprenderse del dinero que ya devenga. Pero los dineros entrantes es más fácil porque no lo percibiste, por lo cual puedes manejarlo de mejor manera y ubicarlo de mejor manera. Programas como estos, yo quiero invitar, viendo también el vaso medio lleno de las oportunidades que hay, a los que nos escuchan, vengan que utilicen programas como estos, a que tratemos de ver maneras eso, creativas, distintas, de que las personas que entran a sus empresas comiencen a entender la importancia de ver cómo va a ser su futuro en el presente y es algo que tristemente no estamos viendo y estamos preocupados por el hoy, por el mañana, o sea, cuando vienen los El carnavales, inmediatismo. cuando vienen los carnavales vienen después en la escuela y hay que correr a buscar la escuela. Cuando viene la escuela viene Semana Santa y hay que ver qué hacemos en Semana Santa. Semana Santa ya, bueno, hay un tiempo, bueno, fiestas. Entonces, estamos de tiempo en El tiempo inmediatismo. y eso nos limita la capacidad de ver más allá. Y digo, no quiero ni entrar, Edwin, en todo el tema de inversiones, de que si tú pones un fondo indexado, por ejemplo, en la bolsa y tú pones tu dinerito ahí, eso está probado que en 10 15 20 años va a tener un rendimiento mucho mayor a que si lo tienes en tu cuenta de ahorro. Pero eso es otra conversación que podemos tener otro día. Yo lo que lo quiero dejar ahí, lo que quiero dejar ahí es Está que viendo, Flor, está no viendo. es todo, Hágame caso. no todo es preocupación, dificultad. Hay formas de que como individuos podamos aportar a esto y sobre todo piense en sus abuelos de este momento, a sus padres y en sus hijos, de qué manera nosotros podemos aportar para que tanto ellos que viven del sistema hoy, los abuelos, y nuestros hijos que van a vivir del futuro, tengan un sistema en el que puedan confiar y que puedan realmente ser libres, porque cuando tú eres financieramente libre, eres libre como persona. Es correcto. Y creo que eso inicia por tener las expectativas claras y poder tener una claridad en tu vida de Bueno. cómo lo quieres manejar. Don Hugo Wood, muchísimas gracias por este tiempo No, a ustedes por invitarme. valiosísimo que nos ha dado a los oyentes y a nuestros seguidores a través de las redes. Muy amable. A ustedes, mucho gusto.